Namasté, espero que se encuentren realmente muy, pero muy bien. Y aquí les voy a compartir la tercera presentación de las 4 que componen el total de este curso. Ya estamos ingresando a la parte final de este curso tan hermoso que es conocer la historia y la mitología de las asanas. Y hoy precisamente vamos a hablar de esa temática, contando algunas historias y aspectos relevantes que componen y hacen al origen de algunas de las posturas más reconocidas, como por ejemplo Virabhadrasana, la postura del guerrero, Hanumanasana, Matsyasana, la postura del pez, la postura del arco, Dhanurasana, etc. Vamos a ver algunos de los beneficios y el trasfondo etimológico y mitológico de estas posturas. Pero antes les quiero compartir una presentación que a ustedes les va a llegar a través de el link. Recuerden esto que en los links en historias destacadas también pueden descargar los textos que yo complementariamente subo, y uno de ellos va a ser este, que tiene que ver con los beneficios de las posturas. En el campo mental, en el campo físico, lo que tiene que ver con ello en relación al impacto que las posturas tienen en los sistemas, como el circulatorio, respiratorio, digestivo, reproductor, nervioso y endocrino. Este es un punto muy, muy importante, muy significativo, porque también aquí, en este texto, y esto es algo de lo cual luego voy a explayarme un poquito, se habla de las posturas acompañadas con diversos ejercicios de respiración, ¿sí? En este párrafo que acabo de marcar. Aquí lo que se menciona tiene que ver cómo a través de la coordinación en el campo del movimiento con la respiración podemos obtener un mayor impacto y un mayor beneficio en no solamente el aspecto estimulante a nivel orgánico, sino también el efecto de elongación, vigorizante y también energético. Recordemos que cuando hablamos de respiración, ¿sí? Cuando hablamos en el campo del yoga de un ejercicio de respiración, la respiración está constituida de 4 fases o 4 etapas, que son las que hacen a una respiración. Esto es puraka, que significa inhalación, antarkumbhaka, retención en la inhalación, luego la exhalación, que es rechaka, y por último la retención en la exhalación, bajir kumbhaka, o retención externa. Esas 4 fases comprenden o componen una respiración. A veces en el yoga, en la práctica de asanas, no se retiene ni la exhalación ni la inhalación, entonces en ese caso simplemente se mantiene 2 fases principalmente, ¿no? La inhalación, puraka, y rechaka, que es la exhalación. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué son tan importantes los ejercicios de respiración y la atención en la respiración? Justamente la atención en la respiración cuando estamos haciendo un movimiento físico lo que permite es lograr un estado de mayor presencia, mayor observancia. Esto lo explica Patanjali en los Yoga Sutras. Recuerden que en la clase anterior justamente hablábamos de los Yoga Sutras. Patanjali menciona que el propósito del yoga es controlar las fluctuaciones mentales, y para ello una mente enfocada en la observancia, en la contemplación, es aquello que sitúa a nuestra psiquis en un campo de neutralidad, de contemplación, de presencia. Y esa es una de las funciones y una de las maneras en las cuales podemos sentir y expresar, ¿sí?, a nuestra conciencia. La conciencia como el síntoma del alma. La caracterización a nivel experiencial del alma, del ser, es a través de la conciencia. Y la forma en la que tenemos de percibir la conciencia, esto lo explica Patanjali en los Yoga Sutras, es a través de la contemplación, de la observancia, libre, tratando de que sea libre de prejuicios, ¿sí? En un estado más de neutralidad o ecuanimidad, ¿sí?, desde una perspectiva de presencia. Es algo que, por supuesto, lleva un trabajo, lleva un tiempo, es una práctica diaria, es prueba y error, pero es aquello que nos permite acceder a regiones internas de nuestra conciencia y de nuestra psiquis, e inclusive dentro de lo que es el plano corporal, de una sensibilidad mucho mayor, de una escucha mucho más profunda del cuerpo, para con ello tratar de entender cuáles son los mensajes
que esta vía a través del cuerpo y de la mente me va revelando, ¿sí? El conocimiento que se me va manifestando. El conocimiento está presente, el conocimiento se manifiesta, nomás que a veces estamos mirando o escuchando otras voces o contemplando o observando en otras direcciones, ¿sí? Hay 5 aires principales llamados Pancha Prana Vayus. Panch significa 5, prana es aire vital o vitalidad, ¿sí? Mejor dicho, y Vayus quiere decir aire. Prana, Udana, Vyana, Samana y Apana. Esos son los 5 aires primarios, cada uno de ellos tiene una correspondencia orgánica, fisiológica en el cuerpo. Por ejemplo, prana regula el sistema nervioso a través de su injerencia en el cerebro, el corazón, los oídos, la garganta. Udana también, la comunicación, a su vez está asociado con los bronquios, el páncreas. Así cada aire vital se caracteriza por un funcionamiento, ¿sí? En el campo fisiológico. Es por ello que los ejercicios de respiración en el marco del yoga y complementario al yoga, es decir, a través de meditaciones eh, complementarias a la secuencia de asanas, son tan importantes y tan benéficos. Recuerden que yo también les comparto, además del link del video, links que contienen el material bibliográfico. Aquí en este material les va a llegar por un lado esta información. En el campo, por ejemplo, por un lado los beneficios de las asanas, músculos, tendones, ligamentos que son ejercitados adecuadamente y recuperan su flexibilidad natural, fortaleza y tono ideal. Por ejemplo, por otro lado, ¿no? Citando otro párrafo de los que tenemos aquí expuestos, y lo interesante que todo esto que voy compartiéndoles es desde una visión científica, como a través, por ejemplo, de la neurociencia y de otras ciencias, se ha experimentado los beneficios de las posturas, se han hecho diferentes ejercicios que demuestran en gran parte estos beneficios, ¿no? Por ejemplo, el esqueleto se compensa y afirma, la columna vertebral y las articulaciones se fortalecen, recuperan su movilidad y gradualmente corrigen o se pueden corregir según la gravedad o el espectro diversas deformaciones que puede haber en el campo músculo esquelético. Entonces acá el punto es que, por ejemplo, el Hatha Yoga o el Ashtanga Yoga tradicionalmente se enfoca, o por ejemplo el Yoga Flow, en estresar las fibras musculares, logrando con ello mayor elasticidad y mayor, de alguna manera, vigorosidad muscular, mayor resistencia. ¿Sí? En ese contexto trabaja el Hatha, Vinyasa, Ashtanga, etc. Pero por otro lado tenemos el yoga restaurativo que trabaja más en el aspecto articular, ganando mayor, estimulando, por supuesto, de una manera mucho más profunda las articulaciones, con ello ganando un poco más de flexibilidad que el Hatha tradicional, por ejemplo, y es por ello que se utilizan elementos. Y por otro lado también está el yoga terapéutico que ya trabaja sobre patologías específicamente, conociendo con ellos sistemas y demás aspectos. Entonces es muy importante considerar estos aspectos que les menciono como para tener una idea de los beneficios de las posturas. Dicho esto, ahora vamos a pasar a la parte de las historias, de la mitología, de algunas de las asanas más reconocidas, más importantes. Y aquí tenemos Virabhadrasana. Virabhadrasana, que es la postura del guerrero. El guerrero tiene diversas variantes, esencialmente 3 o 4. Hoy vamos a ver una variante extra. Virabhadrasana Ardhavada, por ejemplo, pero las que más se conocen son Guerrero 1, Guerrero 2, Guerrero 3, Virabhadrasana 1, 2 y 3. ¿Y cuál es el trasfondo? ¿Cuál es la historia que hace al origen de esta postura tan interesante? Primero el significado, como siempre tratamos de analizar. Mostramos al señor Shiva en imágenes porque, bueno, estas posturas son en ofrenda, ¿sí? Están directamente vinculadas a el señor Shiva. Eso es algo que hace que, de
de alguna manera tenga y cobre una relevancia especial, estas posturas. Entonces, por un lado, vira. Vira significa valiente, ¿sí? Aquí en el texto, nuevamente reitero que les va a llegar a ustedes. Vira quiere decir valiente o heroico. Y Badra, porque es Virabhadra, significa bueno o auspicioso. Ese es el origen del nombre de la postura del guerrero. Desde Basanti, desde nuestra escuela, nosotros, yo en las formaciones que brindo y en las clases prácticas, siempre menciono el nombre de las posturas en sánscrito. Por supuesto, en Occidente, en la gran mayoría, se mencionan en español, pero algunas de las terminologías en sánscrito de las posturas no tienen que ver con la traducción al español, es decir, es distinto. ¿Por qué las menciono siempre en sánscrito? Porque también nosotros damos aval internacional en las formaciones, entonces si uno va a dar yoga en diferentes países del mundo, tiene que, idealmente, porque es un lenguaje el yoga, nombrar a la postura con su nombre original, con su nombre etimológico y mitológico, ¿sí? Es por eso que siempre me van a ver que cito en sánscrito el nombre, pero por ello también me gusta definirlo para uno comprender, ¿sí?, el trasfondo, primeramente a nivel semántico. Recordemos que las palabras en sánscrito pueden tener uno, dos o tres significantes. En este caso, Virabhadra, entonces, Vira es valiente, Bhadra es auspicioso, Asana es postura, y representa la valentía, la nobleza del guerrero, que justamente lleva el nombre de esta postura. Aquí ustedes van a tener un texto de presentación en el cual, de modo muy resumido, pero en esencia, demuestra y comparte el origen mítico de esta postura, el significado espiritual y también los beneficios físicos y mentales de esta postura, de la postura de Virabhadrasana. Volviendo hacia atrás, Virabhadra fue, aquí tenemos la imagen del señor Shiva, Virabhadra fue un semidios, ¿sí?, una gran personalidad manifiesta, creada por el señor Shiva. Digamos que para conocer un poquito más acerca de la historia de Virabhadrasana, nuevamente conocida como la postura del guerrero, se encuentra principalmente la historia, los textos que podemos recurrir para poder conocer acerca de ella, en, por ejemplo, un texto que lo voy a anotar aquí en imagen, llamado Shiva Purana. Shiva Purana. Los Puranas son una sección de los Vedas que a través de las historias de diferentes sucesos universales conocemos enseñanzas y a grandes personalidades, como por ejemplo el señor Shiva, Ganesh. Gran parte de las diferentes manifestaciones divinas e historias de grandes personalidades aparecen en los Puranas. Shiva Purana es uno de las raíces y el otro es el Srimad Bhagavatam. Srimad Bhagavatam, que es el resumen, la síntesis de todos los Puranas y de los textos más importantes y relevantes de la cultura del yoga. De ahí podemos tomar la historia. Y según cuenta, el señor Shiva estaba profundamente enamorado de Sati. Sati es su consorte, su pareja. Pero Sati se sintió profundamente herida cuando su padre, el padre de ella, la humilló públicamente al no invitarla a una gran ceremonia que había espiritual en, digamos, una asamblea, donde, por ejemplo, estaba Narada Muni, donde estaba Indra, el dios del cielo, donde estaba Brahma, el arquitecto del universo. Y ella también no solamente se sintió ofendida porque su padre no la invitó, su padre se llama Daksha,
Daksha es conocido como un gran Prajapati, ¿no? Daksha es un gran progenitor de la humanidad, sino también porque el padre no había tenido un decoro, una buena recepción con el señor Shiva. Todo lo contrario, el señor Shiva generalmente cuando ingresa una gran personalidad en cualquier ámbito, los que son los anfitriones se ponen de pie, lo reciben, saludan, le ofrecen palabras dulces, apreciativas. En este caso, Daksha, que era el maestro de ceremonia y el anfitrión principal, cuando llega el señor Shiva, no se levanta, no lo saluda ni lo mira, y a sus asistentes les menciona palabras despectivas. Él sentía una gran envidia y un gran recelo con el señor Shiva. El señor Shiva tiene una característica que él es muy desapegado, muy renunciado. Uno de sus nombres es Bhutanat, el señor de las entidades vivientes también que más necesitan ayuda en el universo. Pashupati es otro nombre de Shiva, que significa el bien queriente de todos los animales o el protector. Entonces, a Daksha no le gustaba eso, el padre de Sati, entonces lo ignoró. Y a su vez también, a todo esto, no había invitado a su hija, porque claro, como su hija era la pareja del señor Shiva, no quería que vaya ella no quería que vaya el señor Shiva, por ende tampoco que vaya ella. Ella se siente extremadamente ofendida por esta situación, a tal punto que le empieza a proferir palabras muy fuertes, pidiéndole que se retracte. Él no se retractaba, entonces ella, a través de su poder místico yoico, se inmola, entra en un estado de trance de meditación y se prende fuego por su propia voluntad, porque uno de los siddhis o poderes místicos de los yogis es abandonar el cuerpo de los yogis avanzados, yogis y yoginis, ¿no? Cuando ellos lo deseen. Entonces, en ese momento, ella le profiere palabras muy fuertes, también como dándole una especie de vergüenza a ella de tener un padre como él, como Daksha. Entonces, al no querer tener más su cuerpo, porque se explica que el cuerpo de cada uno de nosotros es la expansión de nuestros padres, nuestro padre y nuestra madre, ella no quería pertenecer a su linaje debido a la ofensa que había realizado con el señor Shiva, entonces se prende fuego. Shiva, el señor Shiva, a todo esto, de alguna manera, acá hay un punto interesante, porque el señor Shiva se realizaron diversas reuniones. En la primera fue el señor Shiva, y en la segunda, que es en la que Sati va, el señor Shiva no fue, porque no se sintió cómodo y no quería perturbar a Daksha. Pero Sati, su esposa, fue, y ahí ocurrió lo que les acabo de mencionar. En ese caso, el señor Shiva no estaba presente en la asamblea, entonces, cuando sus mensajeros le comparten este suceso, él se enfurece. Y vemos que aquí en imagen, el señor Shiva tiene un tercer ojo. Para ver que al señor Shiva se lo caracteriza siempre, ahí lo vemos en imagen, por un tercer ojo. Ahí está también Jnana Chakra. Entonces el señor Shiva entra en un estado de cólera, de ira muy importante, y de un mechón de su cabello, que lo arranca, lo arroja al suelo y recita como una maldición, una especie de mantra, y de ahí surge Virabhadra, que es un guerrero feroz, devoto del señor Shiva, una expansión del señor Shiva, producto de la furia de él. Y Virabhadra, cuando se manifiesta de ese fuego, ¿sí? Producto de revuelta, ¿no? El señor Shiva se enfurece cuando se entera lo que pasó con su esposa, se arranca un mechón, lo tira al suelo y de ahí surge Virabhadra, que se manifiesta con múltiples armas, teniendo una de sus misiones que era vengar la muerte de Sati. Y ahí es donde cuando él, en una gran exhibición de poder, destruye el lugar de ceremonia de Daksha, el padre de Sati, y digamos que también se enfrenta con los seguidores de Daksha. Y las posturas de ataque, las posturas en las que Virabhadra atenta contra el precinto, ¿sí? Son estas posturas, entre algunas de ellas. Virabhadrasana 2,
Virabhadrasana 3, Virabhadrasana en Ardha, Virabhadrasana 1, guerrero 1, guerrero 2, guerrero 3. De ahí surge el origen del ataque, del enfrentamiento de Virabhadra. Recuerden que Vira significa valiente, heroico, y Bhadra es bondadoso. También con esto es lo que hace es liberar de la carga pecaminosa a Daksha por haber cometido esa ofensa contra el señor Shiva. De ahí surge esta postura fascinante. Por supuesto también, bueno, ahí tienen la descripción en imagen de varios aspectos que se analizan de la postura. También hay un significado espiritual, ¿sí? Virabhadrasana se relaciona con la idea de superar obstáculos y desafíos que se pueden presentar en nuestra vida, como también se le presentó al señor Shiva. Digamos que esta postura lo que se adopta en esencia para, podríamos decir, emular la fuerza y la determinación de Virabhadra al enfrentar adversidades y la capacidad de superar cualquier obstáculo ante las mismas. ¿Sí? ¿Qué fortalece a nivel físico? Por otro lado, como vemos en imagen también, piernas, brazos, tronco, mejora la postura, la resistencia, la concentración a nivel mental ayuda a cultivar fuerza de convicción, ¿sí? Fuerza de alguna manera de interior y de determinación, confianza en uno mismo. Digamos que Virabhadrasana es más que una simple postura de yoga, es una representación de la fuerza interna que todos tenemos, que se expresa a través de la valentía y la capacidad para enfrentar desafíos con determinación. Digamos que estos serían algunos de los beneficios de Virabhadrasana, ¿sí? La postura del guerrero. Estoy siendo tratando de ser lo más escueto posible porque uno podría hablar muchísimo más de lo que representa esta postura. Recuerden que en imagen, estas imágenes les van a llegar a ustedes también mediante texto para que la puedan descargar y conocer también. Dentro de ellas está la historia que les acabo de compartir de Virabhadra. Y ahora, quizás hoy no lleguemos a ver todas, vamos a ver una más, ¿sí? El próximo encuentro vamos a ver otra, vamos a seguir viendo algunas asanas más. En este caso ahora vamos a compartir Matsyasana, la postura del pez, ¿sí? Matsya, contando un poco la historia. Matsya avatar. Matsya es un avatar de Vishnu, es una manifestación de la divinidad del Ser Supremo, que es un gran protector, una gran personalidad, que aparece como pez. Matsya significa pez, ¿sí? Entonces, Matsyasana es la postura del pez. Aquí tenemos algunos de sus beneficios. Por un lado, en el campo físico, estira, ¿no?, la parte intercostal, por supuesto también la columna, flexibiliza la columna vertebral, estira los músculos estabilizadores de las caderas, trabaja flexibilidad en tobillos. Las contraindicaciones es en el caso de que la persona ya tenga patologías previas, no es que la postura va a desarrollar o va a dañarnos el cuerpo, sino que las contraindicaciones son consecuencia de, mejor dicho, es evitar la postura en caso de tener algunas deficiencias, algunas dolencias, etc. ¿Sí? Virabhadrasana. Aquí hay dos opciones principalmente de esta postura, como ven en imagen. La primera que tenemos aquí es como la más intensa, ¿sí? Y la segunda, podríamos decir, también tiene de alguna manera su complejidad, por eso si hay lesión en el cuello y demás. Digamos que el origen mítico, en este caso de esta postura, también se encuentra en escrituras como, en este caso, el Srimad Bhagavatam, lo anoto nuevamente. Dejo abierto aquí la pizarra para ir anotando algunas cositas y que ustedes también puedan tomar nota. Bhagavatam.
En este texto está, es un texto de aproximadamente 18.000 versos dividido en 12 cantos. Entonces, en un momento de la historia, el sabio Vasista, Vasista Muni, le enseñó al rey Satyavrata, también conocido como Manu, una serie de enseñanzas y rituales para salvarse de un gran diluvio. Durante un ritual de sacrificio, de alguna manera, para que ustedes entiendan, ¿no? Entrar en contexto. Entonces, Vasista, que es un gran guru, Vasista Muni, vamos a anotarlo aquí, de hecho hay un libro de yoga llamado Yoga Vasista, en Rishikesh, un sitio sagrado en la ruta de los Himalayas, está la cueva que hasta el día de hoy se venera y se visita del sabio Vasista, Muni. Aquí el sabio Vasista lo que hace es enseñarle a Satyavrat. Ahora, ¿qué significa Vasista? Vasista es el gurú, por ejemplo, del señor Rama. ¿Vieron la festividad, por ejemplo, de Diwali? Lo que es el festival de luces en India, etcétera. Bueno, todo esto tiene que ver con el señor Ramachandra, el retorno de Rama a Ayodhya. Es una festividad muy importante. Rama es uno de los aspectos de la divinidad más adorados en India. Y Vasista era el gurú de Rama, de Ramachandra. Por eso es tan importante citarlo a él. Y hay un texto de yoga también muy importante que se llama Yoga Vasista, que son también las enseñanzas de Vasista. Digamos que, por un lado, tenemos la palabra Vashi, que se relaciona con el verbo vas, que significa morar, habitar o residir. Y por otro lado, tenemos Shta, ¿sí? Shta. Shta quiere decir estar, permanecer o estar situado. Entonces, etimológicamente, vasista se puede interpretar como aquel que reside en la verdad o aquel que se encuentra firmemente establecido en la verdad. Por eso es tan interesante y por eso es un sabio que muchos lo seguían, lo adoraban, ¿sí? lo veneraban de esta manera. Entonces, Vasista le enseñó a Rey Satyavrat, vamos a anotarlo aquí, vamos a borrar un poquito aquí en imagen para no. Entonces, le enseña al rey Satyavrata. Brevemente, Satya significa verdad, Vrata, verdad y belleza también. Vrata quiere decir voto, ¿no? Voto, aquel que lleva votos veraces. Por eso él recurre a Vasista, porque Vasista está, como decíamos, establecido. Vas, aquel que reside, está firmemente en la verdad. Entonces, le revela una serie de enseñanzas para salvarse de un gran diluvio que estaba por ocurrir al final de una era. Y durante el ritual de sacrificio que le enseña Vasista a Satyavrata, ¿no? Satyavrata lo que hace, se empieza a manifestar un pez pequeño, que este pez le comunica telepáticamente a Satyavrata que lo salve. Manu, que es otro nombre de Satyavrata, Manu, de alguna manera lo cuida, ¿no? Y digamos que a medida que el pez crecía, a ver, Manu lo salva, al pez lo va cuidando, le va echando cada vez más agüita, pero a medida que el pez crecía, estaba siendo trasladado este pez a otro estanque. ¿Por qué? Porque el pez, a medida que Manu Satyavrata lo cuidaba, iba creciendo, entonces él tenía que transportarlo a diversos recipientes. Hasta que finalmente se convierte en un pez gigante, y el pez le advierte a Manu sobre un inminente diluvio que está por llegar, y de alguna manera también le proporciona un barco
para que él y todas las criaturas puedan sobrevivir. Resulta que este pez es un avatar de Vishnu, Matsya avatar, y ante su poder místico, digamos que mucho, como yo mencionaba en las primeras clases, muchas de las posturas vienen de animales, de aves, de manifestaciones de la naturaleza, de sabios, de dioses. En este caso, esta postura corresponde al reino, digamos, más de, en este caso, acuático. Entonces, le manifiesta un barco tanto para que él y todas las criaturas se salven. Y aquí es cuando hay un punto muy en común con el arca de Noé, ¿no? Recuerden también este pasaje bíblico donde a Noé la divinidad le revela un arca, un barco, un barquito bastante importante, ¿no? O sea, un barco bastante gigante, ¿no? Barquito, para que todos los que lo adoren o lo sirvan se salven de este diluvio terrible. Bueno, en este caso vemos que anterior a estos textos, como el caso del Bhavatan tiene más de 5.000 años, ya se hablaba también de una historia muy similar. Entonces, cuando el diluvio terminó, es decir, Manu ingresó con los demás seres a esta barca gigante, Manu encontró fuera de esta barca un pez dorado y lo reconoció como justamente una encarnación del señor Vishnu. Vishnu, que significa el mantenedor, y es un nombre de la divinidad, aquel que sostiene, aquel que mantiene. Y de alguna manera, como muestra de agradecimiento, Vishnu, ¿no? De alguna manera la divinidad le agradeció a Manu el haber seguido su instrucción y haber salvado a varios seres. Le enseñó a Manu lo que se conoce como la postura de Matsyasana, que es una postura que simboliza en esencia la conexión de alguna manera, entre la humanidad con lo divino. ¿Sí? Entonces el significado espiritual es profundo porque al practicar esta postura se menciona en los textos yógicos que uno puede conectarse con su esencia divina, elevar la conciencia espiritual. La postura que justamente recuerda a un pez también simboliza la idea de liberación del ciclo de renacimiento, el samsara. El símbolo, el chakra del samsara también contiene un pez, donde a través del mismo se sumerge a través de este chakra, de este símbolo, la inmensidad del océano y de la conciencia cósmica. ¿Para qué es beneficiosa? Bueno, ahí tenemos lo que les mencionaba al principio. Entonces, esta es otra historia, también brevemente contada y resumida, del gran sabio Manu, en este caso, relacionado con Matsya. En el próximo encuentro vamos a ver Hanumanasana, vamos a ver Dhanurasana y vamos a ver también ya la parte final, va a ser el encuentro más largo de todos en tiempo, porque vamos a hacer un repaso final y citar también cómo a través del tiempo el yoga, las diferentes técnicas se han ido actualizando, se han ido mejorando cada vez más. Aquí les cuento algunas de estas historias. Recuerden que están todas respaldadas por textos ancestrales del yoga y que tienen como propósito el conectarnos con elementos y aspectos, tanto de la naturaleza como de la divinidad, mucho más profundos, mucho más, en esencia, místicos también. Espero que esta clase haya sido del agrado de ustedes. Cualquier duda o consulta saben que nos pueden escribir a nuestro Instagram. Suscríbanse también a nuestro canal de YouTube, suscríbanse también síganos a nuestras redes para estar siempre actualizadas con nuevas presentaciones y formaciones y cursos que vamos siempre compartiendo. Va a haber nuevas sorpresas cerca del fin de año. Vamos a dar un nuevo curso gratuito también de Yoga Sutras, así que ahí llegado el momento se les va a compartir la info. Así que bueno, nos vemos el próximo martes con la parte final viendo las otras secuencias que falta compartir. ¿Sí? Desde ya que estén muy bien, mis mejores deseos y que tengan una hermosa semana. Namaste, Hari Om.